¿para qué me voy a ir allá? Porque dije, bueno, ya soy mayor de edad. No tengo los documentos necesarios para trabajar en Estados Unidos. Me van a correr, me van a Ujú. correr. Me voy, llego a las 8 de la noche. Bienvenidos a Conexiones Poderosas. Este es un lugar, un espacio donde las historias no solo transforman e inspiran, sino que también nos ayudan a conectar y entregar cosas reales para nuestra vida. Hoy tengo el honor y me siento muy afortunada de arrancar este proyecto con una persona, para mí es muy especial. Yo le puedo decir mi mentor, él todavía no sabe eso, pero yo le puedo decir eso. Es Carlos Humphrey, quien también pues lo aprovecho como padrino para el podcast. Me siento de verdad muy contenta y muy afortunada de tenerlo aquí. A él lo conocí gracias a un evento que me conecté con él por Nayo Escobar, en un evento que para mí fue muy importante, que aquí en Estados Unidos marcó mi vida, se llama HIT. Y desde ese momento su ejemplo, su perseverancia me inspiró y pues hoy me siento muy afortunada por eso de tenerlo aquí, poder crear y tener este espacio que no es solo para mí, sino que es para todos ustedes. Para mí empezar con él es fuerza, con el alma y con propósito. Carlos, gracias por estar aquí. Bienvenido. No, hombre, gracias a ti, la verdad, qué orgullo que digas eso. También me siento muy honrado, pues, ser tu padrino en Gracias. este proyecto. Y las palabras que me dices, la verdad es que lo valoro muchísimo y son de esas satisfacciones que digo, qué padre que se hizo el evento de HIT, porque Ajá. esos eventos son un esfuerzo grande hacerlos, ¿no? Entonces, de repente pasas por muchas situaciones y el que de repente me digas eso, para mí es como que, valió la pena muchísimo, ¿no? El haber hecho ese esfuerzo, porque me gusta mucho el tema de las conexiones, por eso es que hago los eventos, ¿no? Así Ujú. que te agradezco, me siento bien honrado, y bien afortunado, pues, de ser el primero aquí en este proyecto, que estoy seguro que te va a ir muy bien, porque a veces, de repente, a veces uno quiere colgar la toalla antes de tiempo. Sí, ¿verdad? Creo que a veces los miedos nos, ¿cómo se dirá? Pues se abarcan de nosotros y dejamos de hacer las cosas, pero pues de verdad que ese evento marcó mi vida de muchas maneras porque pues yo me la pasaba en otras cosas. Entonces, eso y que conectáramos desde que cuando fue la llamada que me hiciste, dije, me está hablando a mí, el que está creando este evento, eso para mí fue impactante, te lo juro, nunca se me va a olvidar, eso nunca se me va a olvidar. Me gustaría empezar con algo que nos ha pasado a todos como personas que estamos cambiando de un lugar y que todavía no encontramos algo. Muchos, muchas personas te conocen a ti como empresario, como líder, como mentor, pero hoy quiero conocer al ser humano detrás de la historia. Ese ser humano que es Carlos. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Qué bonita pregunta. Pues bueno, yo primero que nada, pues soy padre de familia, esposo, abuelo, abuelo Felicidades. de tres, tengo 3 nietos Ujú, y básicamente para mí lo más importante es la familia, pero si me dices a mí lo que más me apasiona es el tema del emprendimiento. ujú. Me considero súper emprendedor, más que empresario, más que líder o cualquier Líder. otra Ujú. cosa, emprendedor, me gusta muchísimo el emprendimiento, lo disfruto y realmente he aprendido a valorar cada día, ¿no? Cada día que pasa y en este mundo del emprendimiento que para mí es maravilloso, aunque tiene altas y bajas, es como una montaña rusa, ¿no? A veces vas a todo dar, vas de bajada, a veces pues, se siente muy feo y luego subes y así no es una constante rueda de la fortuna, pero me encanta y como te digo, si yo me considero más emprendedor que cualquier otra cosa, digo, Ujú. aparte de los Sí, temas sí, sí. familiares y todo eso, ¿no? Ujú. ¿Qué es? Bueno, yo escucho un poco de tu historia y sé que tú te viniste aquí por tus papás, Así es. ¿verdad? No fue como que tú tomaste la decisión por ti solo. Cuando tus papás decidieron venir para acá, em, ¿cómo fue ese paso de decir, bueno, pues me tengo que ir? ¿Fue por obligación, por estar con tus papás? ¿Cómo fue eso? Fíjate que, digo, me voy a ir un poquito más Ujú, atrás. Yo de niño, desde que tengo uso de razón, con mis papás siempre estuvimos de un lugar a otro. Nos ujú, éramos como nómadas. Entonces, sí estaba muy acostumbrado a volver a empezar. La primaria ujú, la hice como en 6 primarias diferentes, igual la secundaria, ujú, ¿no? Vivíamos en un lugar y luego nos cambiábamos, a veces en la misma ciudad, pero también muchas veces nos íbamos a otros lugares, ¿no? ujú, Entonces yo nací, por decir,
Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego fui a vivir en Tijuana. Mi acta de nacimiento dice que nací en Tijuana, de hecho. Guau. Y de ahí estuvimos viendo que en Mexicali, Tecate, Ensenada, vivimos en La Paz, en Monterrey, en muchos lugares, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, yo ya estaba acostumbrado mucho a volver a empezar, a ese cambio. Ok. Entonces, cuando mis papás dicen, nos vamos a ir a Estados Unidos, yo ya estaba grandecito, tenía Ujú. 18, 19 años, ya no era un niño. Ujú. Sin embargo, pues, estaba muy acostumbrado a moverme, a Ujú. volver a empezar, pero también estaba muy acostumbrado a estar con mis papás. Entonces, cuando mis papás se van, porque ellos se fueron primero a Estados Unidos, en ese tiempo estábamos en Tijuana, de regreso en Ujú. Tijuana. Yo dije, no, ¿para qué me voy a ir allá? Porque dije, bueno, ya soy mayor de edad, no tengo los documentos necesarios para trabajar en Estados Unidos, no he terminado ni la preparatoria, y la Ujú. razón por la que a los 18, 19 años no la había terminado fue por lo mismo, porque como me movía, Ujú. siempre la escuela no fue una prioridad realmente, lamentablemente Ujú. también. Entonces estaba un poco No te hizo falta. atrasado, estuve Ujú. atrasado, entonces yo tenía 18, 19 años, no había terminado la preparatoria. Entonces lo primero que dije, no, mejor me quedo, ya estuvo bueno, en algún momento tengo que hacer mi vida y no puedo Ujú. seguir a mis padres toda la vida. Entonces, según yo, me iba a quedar en Tijuana. Y por primera vez me fui de roommate con un amigo y Ujú. empecé a trabajar en una Domino's Pizza. Estuve ahí, no sé, unas semanas nada más. Ujú. Y recuerdo que llegó mi tía Marta, que le mando saludos. Ujú. Me acuerdo que mi tía Marta llegó ahí a mi trabajo, a la Domino's. Me dice, ¿cómo que estás viviendo de arrimado, no sé dónde? Tú tienes tu casa, desde hoy Ay, qué te vas a mi casa. bonito. Entonces me, Ujú. me fui a la casa de mi tía Marta y estuve ahí realmente unas semanas, un mes, Ujú. no recuerdo, hace Ujú. muchos años fue eso, ¿no? Pero me empezó a pegar mucho el tema de estar con mis papás, Ujú. lejos de mis padres. Y me acuerdo que mi mamá me decía, mijito, vente para acá vas a ver que pronto vas a poder arreglar papeles, Ujú. también acá puedes terminar la escuela. Y pues la misma historia de siempre, ¿no? Ujú. Porque siempre que nos movíamos, que era un tema Ujú. difícil, pues siempre como que me convencí de que acá va a estar mejor, acá va a estar mejor. Entonces, pues me convencieron Ujú. y me vine a Estados Unidos. Por eso es que llegué acá, pero al principio yo no quería, por el tema del idioma, por el tema de los documentos, por el tema de que no era lo mismo moverte a una ciudad, ya estaba Ujú. acostumbrado a moverte a otro país, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, gracias a Dios sí me moví, porque Ajá. obviamente cambié mi vida acá a este lado, pero al principio fue medio complicado. Muy, muy complicado. Y con el tema del idioma, ¿tú cómo te sentías aquí No, al principio? la verdad es que bien, digo, en California, digo, hay personas que tienen toda su vida acá y ni siquiera aprenden inglés, habemos tantos hispanos que la verdad no fue un tema más de lo que pensaba, ¿no? Cuando, Ajá. cuando De estaba yo en los Tijuana, miedos. sí, pero realmente nunca fue un problema. Y desde que estoy aquí, y ya tengo 27 años aproximadamente en Ujú. Estados Unidos, pues la verdad es que siempre me he dedicado y siempre he trabajado con la comunidad latina. O sea, nunca ha sido un problema el El inglés, idioma. ¿no? Realmente, ¿no? Ujú. Desde que agarré mi primer trabajo muy formal, Ujú. ya después de años y que tuve documentos, mi primer trabajo fue en una compañía de envíos de dinero. Entonces mi Ujú. trabajo era visitar negocios latinos. Ajá. Entonces mis clientes, mis Latino. compañeros, siempre han sido en español, Ujú. ¿no? Entonces el idioma realmente nunca fue un problema. No fue algo que te detuviera. No, para nada, para nada, Okey. para nada. Digo, Mm. aprendí inglés Sí, sí. y mi primer idioma es español, obviamente me Ujú. identifico mucho más y me siento mucho más cómodo en español. Aprendí inglés porque lo tuve que aprender, ¿no? Y Por la también, necesidad. correcto, y obviamente me gusta también, ¿no? Sin Ujú. embargo, siempre me he dedicado al tema de la comunidad latina y los eventos que hago incluso son en español, Ujú. porque también me gusta fomentar eso, ¿no? Yo creo que también habemos muchos latinos acá, que Ujú. ya tenemos una vida acá y los hijos se hacen acá, y luego los hijos ya ni hablan español a veces, ¿no? Sí. Entonces, como que siempre hemos querido fomentar esa parte y Ujú. gracias a Dios también, y a mi esposa que también ha sido clave, súper importante, Ujú. mis hijos hablan español, hablan inglés, ¿me explico? Entonces, Aparte es un beneficio más. totalmente. Y es que los niños, obviamente, aunque su primer idioma en la casa sea español, obviamente muy rápido empiezan a ir a la escuela y empiezan a Sí. hablar español. Te Ujú. puedo decir que hoy, que aunque mis hijos hablan muy bien español, hoy día ya se vuelven más en inglés. Ujú. Sin embargo, todavía hablan muy bien español. Pero si no hubiéramos inculcado eso, posiblemente no hablarían español. Yo fíjate que en eso tengo muy marcado que, por ejemplo, ¿no? Si yo hubiera estudiado, a lo mejor en lugar de la universidad, primero inglés, hubiera tenido mejores beneficios y después, la universidad para mí, ¿verdad? Sí, Entonces, estudiar inglés siento que es primordial, o tener más de un idioma, pues, tener más totalmente. de un idioma. Entonces, qué bueno que tú fomentas eso en tu familia. Yo también eso lo tengo con mi bebé. Ahorita, cuando yo le hablo inglés, me dice: "Mamá, ¿por qué me hablas así, mamá?". Pero está padre que también estoy aprendiendo, porque me ha costado mucho trabajo. Otra pregunta que me parece importante es, ¿en qué momento, tú sentiste que ya no eras un visitante, que ya empezaste a vivir en este país como si fuera tu hogar? Fíjate que
Pasaron muchos años, yo creo, varios años. Yo los primeros años que estuve en Estados Unidos, tuve de trabajo en trabajo. Tú sabes, cuando vives aquí no tienes los documentos necesarios para trabajar, es complicado. Y tienes que trabajar pues en lugares en donde no son tan estrictos, Ujú, ¿no? Y pues obviamente la paga no es muy buena y cosas así, ¿no? Ahora, yo no, en ese tiempo ni siquiera me pasaba por la mente emprender. Si hubieras conocido muchas cosas, ujú. las cosas quizás De hubieran sido aquellos diferentes, tiempos. pero Ujú, bueno, las cosas pasan por algo ujú, y en su momento, ¿no? ujú, Pero los primeros años, pues como no hablaba inglés, aunque nunca fue un problema, ujú, pero yo creía que era un problema, no tenía los documentos, yo pensaba que lo único que podía hacer es tener ese tipo de trabajos ujú. donde pues trabajé en Pizza Hut, trabajé entregando documentos, trabajé pintando y la verdad es que en ese tiempo mi mentalidad limitada pensaba que eso es lo único que yo podía hacer. Hasta que no obtuve ya documentos Ujú. para poder trabajar, fue que mi vida realmente empezó a cambiar. Anteriormente, la verdad es que pues, mi mentalidad era muy limitada. Comenzaste como sentiste como si te hubieran dado alas. Cuando ya tuve ya mi seguro social y dije, ya estuvo, de aquí soy. Y de hecho, yo fíjate, en ese tiempo yo tenía un buen trabajo. O Ujú, sea, dentro de lo que cabe y para no tener documentos en ese tiempo, un poquito antes de que yo ujú, agarrara mis documentos, yo trabajaba en una empresa que se llamaba, no sé si todavía existe, Overnight Express, creo que todavía ujú, existe. Y haz de cuenta que nos pagaban muy bien para entrar, pues, en un tipo FedEx, o sea, una ujú. compañía donde entregábamos paquetes. Okey. Y ahí me tocaba entregar paquetes en Irvine, que es donde vivo hoy día. Ujú, Irvine, Lake Forest, toda esa área, y la última ciudad que me tocaba repartir paquetes era en Laguna Beach. ujú, Y Laguna Beach es un lugar muy bonito, es mi lugar mm, favorito, me gusta mucho. I Entonces, love haz de cuenta que en ese tiempo, digamos que estaba a gusto en ese trabajo, ujú, porque me pagaban bien, entregábamos paquetes y en ese tiempo, a diferencia de otras compañías, nos pagaban un porcentaje de lo que ellos cobraban por cada paquete. ujú, Y la verdad es que tuve suerte cuando entré por ujú. conexiones. Tuve Conecta. un amigo Ujú. de un amigo, de hecho, no, el hermano de un amigo me recomendó en esa compañía, Ujú, ¿ok? Y me dieron un área privilegiada, porque no es lo mismo entregar documentos en Compton o en ujú. el centro de Los Ángeles, No, ¿ok? es otra dimensión. Que entregar paquetes en Laguna Beach, en Lake Forest, ¿me No, explico? Y a sí. veces me tocaba entregar paquetes pesados y nos Ujú, pagaban por peso, era más. Entonces, de repente, a lo mejor iba a entregar un paquete y me tocaba, no sé, $50. O sea, ganaba muy bien ujú. para ser una persona sin documentos, para ser una persona pues que entregaba paquetes, Ujú. porque no es un trabajo que requiera Sí, mucha ajá. preparación, ¿verdad? Manejar, Entonces nada más. me iba muy bien. Ujú, Y cuando ya obtengo mi permiso de trabajo, dije, ya estuvo. De aquí soy, ya estuvo de tener trabajos en donde no estoy realmente como aprendiendo y creciendo. ujú, Y dije, quiero un trabajo en donde yo pueda aprender, donde trabaje en un lugar cómodo, donde trabaje en aire acondicionado, dentro de un lugar donde hay aire sí, acondicionado. mi Y café, mi agüita. correcto. Y entonces busco trabajo y encontré trabajo en una empresa de envíos de dinero que se llama Orlandi Valuta, Ujú, que era parte de Western Union. Western Union es okey. la compañía número uno a nivel mundial de remesas, de envío de Ujú, remesas, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar en esta compañía, pero lo que me ofrecen es part-time, ujú, 4 horas diarias y 4.25 era creo que el salario mínimo en ese tiempo. Era un trabajo muy básico, tenía que ujú. levantar o sea, tenía que contestar las llamadas de las personas que hacían envíos. Oh, Y en el trabajo de Overnight Express, de los ujú, paquetes, yo ganaba muy bien, no me acuerdo cuánto ganaba, pero ganaba muy bien, la ujú. verdad, mucho más que 4.50, Sí, mucho sí. más, Ujú, no sé, 10 veces más. ajá. Sin embargo, yo dije, bueno, Orlandi Valuta, me gustó el edificio, cumplía con las expectativas del aire acondicionado, de Ujú, estar cómodo, de aprender más. Dije, aquí hay más departamentos, gente bien vestida, me ujú. gustó el ambiente, me gustó el entorno. Te Y, y enamoraste de yo, eso. y yo tuve que tomar la decisión de renunciar al otro negocio, al otro negocio. Y yo pensé que me iba a poder quedar en los dos, Ujú, porque les dije en Orlando y Baruta, bueno, denme la oportunidad de ujú, trabajar en la tarde, en la noche, para yo ujú. poder trabajar en la mañana acá. Y me dijeron, sí, está bien, pero la primera semana, que es el entrenamiento, tienes que venir de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pido permiso en mi trabajo, yo para quedarme con los dos, porque lo más Ujú, lógico para mí era seguir con el trabajo de Uber Express ganando bien, que me ujú, gustaba, y aprender acá. Sin embargo, no me dieron una oportunidad. Me dijeron, ¿sabes qué? Hay muchas personas que están en lista de espera para tu ruta. Si te vas, te vas. Entonces dije, ni modo, me voy. Y en algún momento me dijeron varias personas, oye, estás loco, o sea, ¿cómo dejas un trabajo donde ganas tan bien ujú. para irte a trabajar de empleado a un negocio donde te van a pagar 4.25? No, o sea, me dijeron que tienes en la cabeza y lo dudé en algún momento.
Sin embargo, Lisette, te puedo decir que fue la mejor decisión que Sí, pude haber tomado. Yo considero que Orlando y Valuta fue mi universidad. Fue donde eso te iba a aprendí a decir. vender, donde aprendí a que tenía que ser responsable, llegar antes, dar más para poder Ujú, realmente escalonar y ir a otras posiciones. Y la verdad es que fue lo mejor que pude haber hecho. De hecho, ahí conocí a mi esposa. O sea, ujú, pasaron muchas cosas. Y si me hubiera quedado en Overnight Express, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Obviamente no tiene nada de malo, es un no, trabajo digno, es un trabajo bueno, es ujú, un trabajo bien. Quizás yo estuviera ahí todavía. para siempre. Yo conozco a alguien que ahí sigue. Y no es crítica, ¿eh? De hecho, le va bien. Ha hecho una familia, ha Ujú. comprado su casa. O sea, ya es una persona que tiene muchísimo que trabajando en esa empresa o trabajó por muchos años en esa empresa. Digamos que son Y como las cosas tradicionales. correcto. Y a él, obviamente, Ujú, digo, mis respetos. Pero para mí, yo encontré en el emprendimiento algo muy padre que me encanta y me encanta lo que hago. Y he logrado cosas que quizás nunca me hubiera imaginado mucho antes. ujú. Entonces, Ay, sí qué creo que fue la gusto. mejor decisión que pude haber tomado. Eso me da mucho gusto porque a veces nuestro círculo social no nos ayuda, no nos ayuda y pues como están acostumbrados a la forma tradicional de vida y que tú seas como un loco o la oveja negra, no, como que no quedas, ¿no? Y Claro. como que no les quedas. Y a veces también, pues, como salir de eso te cuesta trabajo. Pero qué padre que tú no hiciste caso a las críticas y que lo hiciste por ti y para, digamos, para tu futuro. Fíjate que eso me lleva a una pregunta que está muy padre que dice, ¿tú soñabas con lo que eres hoy o solo esperabas sobrevivir un día más? Como lo que nos pasa a lo mejor aquí a muchas personas o en todo el mundo, porque a veces nada más trabajamos porque ya tenemos que ir a trabajar o no sé, ¿no? Sí, o sea, siempre quise digamos, estar bien, ¿no? Pero Ujú, nunca pensé que mi vida iba a cambiar tanto y no, a veces no soñé con cosas que yo ya viví. Entonces he aprendido también a poder soñar más, porque ujú. cuando no tienes, cuando no tienes esos sueños o algo, pues no te obligas o no te impulsas a querer más, ¿no? Entonces, pues vas ahí como conforme vaya pasando las cosas, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo sí soñaba con tener un mejor Ujú. trabajo, me explico, pero nunca con el hecho de Nunca decir, dimensionaste el lugar a lo sí, que ibas. correcto. O sea, si me Ujú. hubieran dicho, oye, tú vas a llegar a lograr esto, ay, ¿cuándo y ni para qué? ¿No? O Ujú, sea, no lo hubiera creído, pero ujú, ahora las cosas son muy diferentes, ¿no? Ahora, también entiendo que también el tema del emprendimiento no es para todo el mundo, ¿no? O sea, sí, claro. hay gente que podría decir, no, sabes que yo eso no le entro, Ujú. y está bien también. Sí, se Lo respeta. importante es, yo creo, lo más importante es que las personas estemos conscientes con qué es lo que realmente queremos Ujú, y que no nos engañen, que no nos cuenten, que nosotros tengamos esa oportunidad de saber si es para nosotros o no. Hay gente que a lo mejor dice, a mí no me interesa viajar. Yo tengo un amigo que le dijo, oye, ¿no te gustaría conocer es Europa? Y me dice, no me interesa, no, aquí vivo feliz. Y yo digo, ¿para qué le muevo? Si no, no sí, explico. Entonces, cada quien, ¿no? No, cada quien tenemos no, la oportunidad ujú, y antes a mí se me hacía como un pensamiento como medio, como, ¿cómo no vas a querer más? ¿Cómo no? Pero pues yo he aprendido que cada cabeza es un mundo y ujú. se tiene que respetar cada decisión. A mí me ha gustado mucho el emprendimiento y sé que hay veces que voy a estar muy bien, sé que hay veces que voy a estar como, que ahora cómo le hago, pero pues es parte también ya de mi vida y de pues, mi estilo de vida prácticamente, ¿no? ¿Qué parte de ti murió en el proceso de convertirte en empresario? ¿Y qué parte nació? Yo creo que el saber que las cosas que realmente valen la pena toman mucho tiempo. A veces Ujú, queremos las cosas rápido, eso, ¿no? facto. Y las cosas no funcionan así. Pues también te mencioné de tu podcast incluso. Ujú, Estás empezando un podcast, yo sé que te va a ir muy bien, siempre y cuando no te desesperes y no pares. Porque yo conozco mucha gente que ha empezado proyectos y ujú, luego, como no ven los resultados que esperan en el tiempo que esperan, ujú. desisten y dicen, no, mejor no, mejor no. Sin embargo, no sabes cuándo va a tocar. Entonces yo creo que las cosas hay que hacerlas con mucha pasión y saber que las cosas que las cosas que valen la pena van a ser de dedicarle mucho tiempo también y ser muy pacientes, ¿no? Antes no era muy paciente. Tampoco te digo que soy el más paciente del mundo, pero he mejorado Ujú. mucho en ese aspecto, ¿no? Okey, eso sí, fíjate que tienes razón. No, para mí siento que eres un buen ejemplo y creo que es por todas las experiencias que has tenido y tus áreas de oportunidad, las has aprovechado muy bien. Entonces, eso es muy bueno y se ve en ti. ¿Cómo se sostiene un sueño cuando se rompe el vínculo con tu tierra? Por ejemplo, pues, México ya lo soltaste. O sea Fíjate que, bueno, en mi caso yo ajá, no lo he soltado porque pues ¿pero dónde tengo la vives? dicha, yo vivo en Irvine, California, pero tengo la dicha, que no todos tienen esa dicha, Ujú, obviamente, de que, bueno, soy de Tijuana prácticamente, aunque ujú, viví en muchos lugares de México. Yo ujú, vivo en Irvine, tengo a 1 hora y media Tijuana. ujú. Entonces, pues la verdad es que
estamos muy conectados con allá, tenemos un call center Ujú, de aquel lado, ¿no? O sea, aquí parte de equipo de trabajo también allá. Entonces, la verdad es que pues nunca he dejado ese vínculo. Claro, hubo ujú, un periodo de tiempo, unos primeros años que no podía ir, ujú. pero pues bueno, eso ya hace muchos años Y que en ese cerró eso. momento, ¿cómo sentiste ese desprendimiento? Porque de alguna manera te tuviste que desprender en ese momento como para crecer aquí y poder Sí, al abarcar principio allá. fue complicado, al principio Ujú, fue difícil porque yo crecí con muchas inseguridades, tú ujú, sabes, o sea, el hecho de haber estado de un lugar a otro, ujú. eh, y no lo digo como queja, porque No. obviamente aprendí mucho de Ujú, eso y sobre todo aprendí a volverme muy resiliente y a volver ujú. a empezar. ¿Me explico? Eso es una fortuna. Y para mí el volver a empezar ya no Ujú, es algo tan difícil. Sin embargo, cuando estás chico, cuando estás joven, apenas estás, imagínate, haciendo amigos, ¿no? Creando como un entorno que te está ujú, gustando y de repente, ups, nos vamos para allá con ilusiones y con cosas y que aquí ya, y me explico, entonces aprendes a ujú, vivir de una manera, ¿no? De ilusiones prácticamente, entonces me acostumbré mucho a eso, ¿no? Entonces, cuando vengo acá, pues es otra vez volver a empezar, pero ya un poco más grande, ya ujú. sabiendo que en algún momento yo tengo que empezar a valerme por mí mismo en otro país. Sí fue Ajá. difícil los primeros años, realmente, y saber que cuánto tiempo va a durar esto, cuándo realmente voy a poder. De hecho, en algún tiempo, o sea, al principio dije, no, no, en cualquier momento, como muchos, ¿no? Ujú, Como muchas personas llegan aquí a Estados Unidos pensando en, voy a estar unos años, voy a trabajar y me regreso a mi país. Yo también lo pensé en algún momento hasta que ya obtuve mis documentos. ujú, Yo cuando mis papás estuvieron aquí, o sea, cuando mis papás se vienen y me ujú, convencen de venirse, ellos nada más estuvieron un tiempecito. Luego se ujú. regresaron a México. Yo, o sea, en ese tiempo pude haberme regresado con ellos. Sin Ajá. embargo, ya tenía novia en ese tiempo. Entonces, a diferencia de cuando ellos de Tijuana se Ujú, vinieron a Estados Unidos, que me dijeron, vente, acá fue muy diferente. O sea, llego yo, me pongo a trabajar inmediatamente y empiezo a estar con esta muchacha, esta novia que tuve. Y mis papás, a los meses, un año máximo, me dicen, ¿sabes que nos vamos a regresar a México? Ya lo decidimos. ujú, Pero esta vez no me dijeron, vente con nosotros. Al contrario, mi papá, que en paz descanse, me dijo, mijito, yo creo que aquí hay una oportunidad para ti. Te veo muy contento con tu novia. Te recomiendo que te cases, que te quedes. Y yo tenía ujú, 19 años. Entonces, se fueron y me dejaron. Y sí fue bien difícil, porque ujú, no es como que me dejaron con que, a ver, mijito, aquí te da para tu departamento. Pues no, nada. O ujú. sea, se fueron y yo me quedé, o sea, Sí. lo que poquito que traía ahí, ¿no? Entonces, fue difícil. Ahora, ya sin la supervisión de papás. Y le hecho la culpa de eso, ¿eh? Embaracé a mi esposa, a mi novia como a las 2 semanas de que se fueron. Entonces, pues ya, me quedé aquí, me Ujú, casé con la mamá de mi hija. Yo hoy día o sea, ujú, estoy con mi esposa, es mi segundo matrimonio. ujú, Entonces, esa relación duró 3 años. Entonces, sí fue complicado. Sin embargo, ya con mi hija, pues ya, me anclé aquí a Estados Unidos y me empecé a adaptar. Y estuve otros años, digamos, ya casado y con mi hija, ujú, todavía con la situación cuando yo ya tengo mis documentos para poder trabajar, como debe de ser, yo estaba separado incluso. O sea, ujú, ya no estaba realmente ya ujú. ya viviendo pues Con la mamá. con la mamá de mi hija Hanna. Y sí fue medio complicado, pero gracias a Dios pues las cosas se fueron arreglando poco a poco, ¿no? ¿No viste alguna limitante o algo que marcara tanto ese momento que tú dijeras: "No, creo que esto no es para mí, yo ya me voy a mi país"? No, o sea, desde que yo me convierto en papá, o sea, nunca fue mi opción decir Ujú, yo me regreso a mi país. O sea, no, quizás jamás. antes sí, quizás Ujú, antes de haber sido papá, ujú, posiblemente dije, me voy. Pero ya teniendo yo la responsabilidad de ser papá y el vínculo, obviamente, con mi hija Hannah, nunca fue para mí una opción el irme ujú, de Estados Unidos. Incluso como como unos 3 años más o menos después de que mi hija tenía como 3 años aproximadamente, ya trabajando yo en Orlando Valuta, me ofrecieron una posición donde tenía que moverme de estado, ¿ok? ujú, Fue cuando yo brinqué de estar trabajando en la oficina a hacerme vendedor y me dijeron, te ofrecemos la oportunidad de vendedor. Me costó mucho trabajo que me dieran esa oportunidad ujú, porque me acuerdo que yo trabajaba en oficina, al principio me dieron un part-time contestando el teléfono, después me esforcé mucho, entendía que tenía que llegar temprano, aprender otros departamentos. Hay gente que me criticaba, me decían, ay, lambiscón, pero yo lo hacía porque me gustaba, porque ujú, quería aprender, porque quería realmente poder escalar otras posiciones. Es la manera que yo vi de poder hacerlo.
no lo hacía por quedar bien con nadie, sino que yo quería aprenderlo. Entonces, el caso está en que yo me acuerdo que llegaba temprano, preguntaba a otros departamentos, oye, ¿cómo hacen esto? Y de repente, cuando necesitaban personal en los departamentos, Ujú. me pedían Claro. prestado Ujú, para yo irme a ujú, ayudarles en otras cosas. ujú, Entonces, eso fue lo que me ayudó a escalar. Y entonces, cuando voy a pedir la oportunidad de ventas, me dijeron, no, no tienes experiencia en ventas. ujú, Y me dijeron, ya hemos querido contratar a personas de la oficina a ventas y no han funcionado. ujú, Entonces, yo insistí. Cada vez que tenía oportunidad, iba a la oficina del vicepresidente de ventas y le decía, dame la oportunidad. Hasta que se me presentó la oportunidad, me dijeron, mira, te vamos a mandar una semana a la calle ujú. con alguien para que te entrene, para que veas cómo funciona. Y depende de si te gusta, tanto a ti como a Ujú. nosotros, platicamos. Entonces, Ah, eso fue ujú. lo que hicieron. Me mandaron una semana a la calle. Me fue muy bien. Me hice muy amigo del vendedor Ajá. conexiones otra vez. Y me dieron la oportunidad, pero me dijeron, "Pero te vas a tener que mover a Chicago". Y la verdad es que fue una de las decisiones más complicadas para mí porque dije, bueno, me voy a tener que ir a Chicago, mi hija no va a ser lo mismo Ujú. tenerla, pues ya estaba separado obviamente, va a ser muy difícil Desligarte, ¿no? sí, bueno, obviamente Ujú. dije, pues va a seguir siendo mi hija, ¿verdad? Sí, Pero, pero no es pero voy a lo tener mismo. que venir a Ujú, visitarla, se me hacía ujú, como bien complicado, sin embargo, son de esas oportunidades que tú dices, si yo digo no, ujú. no se me voy a presentar, o sea, Exacto. batallé tanto para que me dijeran que sí. Entonces, yo aterrado, fue una de las Ujú, decisiones más difíciles el yo decir acepto. Entonces, digo, ok, acepto y aterrado, dije, ni modo, y yo dije, pues voy a venir cada mes a ver a mi hija, lo ujú, que sea. Y fíjate cómo son las cosas. Ya que tenía mi boleto para irme a Chicago ujú. y me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Cambio de planes, sí te vas a ir de vendedor, pero te vamos a dar la oportunidad de que te vayas a Sacramento. Mm. Entonces me fui, ya, digo, son 6 horas de Sí, manejo, pero no es lo mismo irte a Chicago que irte sí. a California, ¿no? Ujú. Entonces dije, uy, qué bueno. Pero si yo no hubiera, si yo no hubiera aceptado por el miedo y por eso, Ajá. imagínate, o sea, no me hubieran dado la oportunidad de vendedor. Y fue ya, ya como vendedor que entendí lo que es el emprendimiento, que entendí que si otros podían tener sus negocios, Ujú. con la situación incluso no peor, pero en una posición, Más vulnerable. sí, ¿por qué? Porque yo en ese tiempo, cuando me dan esa oportunidad, yo ya tengo documentos, yo Ujú, hablo más o menos inglés, ujú. y empiezo a trabajar de vendedor, y conozco a dueños de negocios, de marquetas Mm. grandes, de tiendas de celulares con envíos de Ajá. dinero, Conexiones. sin documentos. Yo Oh. digo, o sea, algunos, ¿no? Ajá. Y yo digo, caray, o sea, ¿yo por qué nunca Limitándome. pensé que podía tener un negocio y Mm, resulta que hay personas que ni hablan inglés, que no tienen documentos, son dueños de negocios? Y ahí fue cuando me cayó el 20 y ujú, dije, bueno, yo ya tengo hasta documentos, hasta con mayor razón. Y ujú. fue que empezó a cambiar mi mentalidad. Entonces, Mm. haber sido vendedor en Orlando y Bruta fue también una clave muy, muy importante en mi vida. ¿Consideras que ese fue el sí que te hizo cambiar tu vida y que te hizo cambiar tu mente? Definitivamente. El entorno, o sea, fue como, yo fui como pasito por pasito, ¿no? Ujú, O sea, primero fue, quiero el trabajo con aire acondicionado, esa era mi ujú, visión, mi tope. ujú, Después cuando lo tuve dije, no, ya tengo part-time, quiero un full-time. Fue subiendo poquito a poquito. ujú. Después, quiero ser vendedor, porque veía que los vendedores eran los más envidiados. Porque los que trabajamos en la oficina, aunque ya hay posiciones que trabajan más o menos bien, estamos topados. Los Sí. vendedores viajan, los vendedores tienen carro a la empresa, los vendedores tienen, bueno, por lo menos en Vives, la ¿no? industria de los envíos de dinero, ¿no? Los vendedores tienen tarjeta de crédito de la empresa, pues para algunos gastos Ajá. de gasolina, comidas, cosas así. Hacen juntas cada cierto tiempo en ciertos lugares, o sea, tienen una vida diferente. Quiero Ujú, yo eso. Entonces, cuando ya voy a ventas y veo que hay más dinero o hay comisiones o algo y empiezo a ver, ahora quiero ser dueño de negocio. ¿Me explico? Entonces fue así como fue como creciendo mi mentalidad o mis ujú. ganas o mi visión. Mi visión fue paulatinamente. Nunca fue de, Quiero esto. sí, nunca fue así. Fue Entonces, aumentando sí, conforme, digamos, a tus círculos sociales por las conexiones que estabas creando. correcto. Ahora, mi primer Ujú, negocio fue un negocio donde, fíjate, dentro de un salón de belleza, rentamos un espacio, una esquinita, ujú, para ponerle dos vitrinas. Mi mamá la empezó a trabajar conmigo, eso estamos hablando hace muchos años, ujú, no sé, 20 años. Y básicamente me cobraban $300 de renta, ¿ok? Dos ujú, vitrinas, unos celulares y pusimos envíos de dinero. Mi mamá fue mi socia. Mi mamá fue la ujú, que empezó a trabajar conmigo. Yo trabajaba y ella la que tendía el negocio ahí. Ese fue como la meta era esa, ¿no? ujú. Tener un negocito.
Y después, pues ya quiero mejor un local. Y después otra, y tuvimos Ujú. tuvimos 6 localidades. O sea, mi primer Ajá. negocio fue eso, fue, digamos, locales donde vendíamos celulares y envíos de Sí. dinero. Y después Mm. fue cambiando, cambiando, cambiando. Y Ujú. ahorita hago algo muy diferente a lo que hacía anteriormente, porque fueron cambiando las cosas, pero pues ahora mi visión es mucho más grande de lo que era anteriormente. Y yo sé que lo puedo lograr. No, y yo no tengo duda. O sea, yo te veo, por ejemplo, el evento de HIT, o sea, estuvo lleno. Juntar a tantas personas y yo vi que había personas que se estaban hospedando en el hotel porque vi que se subían por el elevador, ¿no? O Sí. sea, hacer ese tipo de eventos y que las personas vengan a tu evento es de verdad un gran empeño, tu fuerza, tu perseverancia, la lucha y que de alguna manera pues comienzas a creer en ti de una manera diferente, Claro. ¿verdad? ¿Cuál fue la creencia más dura que tuviste que desarmar para salir de lo que te tocaba? La creencia, sí, el hecho de pensar que porque, fíjate, yo no estudié ni siquiera la Ujú, preparatoria. Bueno, no la terminé. ujú, Y por mucho tiempo, aparte de que tenía una mentalidad, pues, muy limitante, ¿no? De mucha escasez y muchas inseguridades, pensaba también que no podía lograr muchas cosas por eso mismo. De repente decía, no, pero yo cómo voy a tener un negocio grande o cómo voy a negociar con esas personas si yo ni siquiera tengo estudios, ¿no? El tema ujú. de los eventos, cómo voy a pararme ahí en el escenario y hablar enfrente de muchas personas. No Sí, te sí, sentías, digamos, sí, preparado, ¿no? sí, y es el Ujú. síndrome del impostor, ¿no? Oye, ¿No? sí. Que a todos nos da, yo creo, Sí. de cierta manera, ¿no? Pero Ujú, yo creo que el hecho de ese, ¿no? Hay muchas cosas que hasta hoy tengo ujú, de situaciones que en algún momento pensé que eran limitantes. Soy malísimo para las matemáticas. Me explico, o sea, muchas cositas, ujú. ¿no? Soy incluso, fíjate, hay gente que que ni me cree esto Ujú. o se le hace muy raro. Yo me puedo perder en todas partes. O sea, soy malísimo para las Chócala. direcciones, pero malísimo, malísimo. Horriblemente. Te gano, te lo prometo. Yo me puedo perder a unas cuadras de mi casa. Ujú. Y gente me pregunta, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa? No, no sé, no lo sé. Y luego me preguntan, ¿y cómo trabajaste entregando paquetes? ¿Cómo? ¿Me explico? O sea, ¿cómo trabajaste? No, en ese tiempo no había GPS como Sí, ahorita. es cierto. Y fíjate, no, hombre, no sabes, no sabes lo que me costó. Y fue una limitante también horrible, porque cuando empiezo a trabajar ahí, primero me dije, no pasa nada, te acostumbras, que el mapa, había Ujú. Sí, el un Atlas, mapa de ¿no? Ujú. Sí. Thomas Gate. Entonces, haz de cuenta que cuando empecé a trabajar mi primer día, me compro el Thomas Guide y ya me dicen ahí, no, que sí, que no te preocupes, que vas y yo, la verdad es que estaba perdidísimo. Y me acuerdo, el primer día fue horrible, Ujú, horrible, porque tenía que entregar no sé cuántos paquetes, 20 paquetes. Y haz de cuenta que hay paquetes que tenían que entregarse antes de las 9 de la mañana, otros antes de las 11 y ya después los otros ajá, eran como sea. hasta las 5 de la tarde, algo así. Ujú, Entonces, yo sin saber, sin tener experiencia y sin conocer muy bien, voy y digo, bueno, primero me encargo de los de las 9 y ujú, después de las 11 y así, ¿no? Entonces me doy cuenta que hice un error grandísimo porque haz de cuenta que entregué unos paquetes a las 9 ujú. y luego a las 5 había otros ahí casi en el mismo lugar, pero los Ah. dejé, pues tenía que regresar, ¿no? El caso está en que, de verdad, Lizeth, digo, Ujú, creo que nunca he platicado esto en un ujú. podcast, pero te lo platico. Gracias. De verdad, me frustré tanto porque llegaba a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde tenía que haber Ujú. entregado todo. Me quedaban muchos paquetes todavía. Ah, No los entregué ajá, completos, no pude. Y me acuerdo que en Lake Forest hay un lugar que es como un marketplace donde hay ujú, oficinas. Y resulta que me bajo a entregar unas cajas, ujú, ¿ok? Y me meto ahí a buscar el lugar. Y resulta que no era donde yo ujú, pensé. Y empiezo a caminar más y luego empieza a llover. Y luego el caso está en que no encontraba el lugar. ujú. Y cuando por fin encuentro el lugar, estaba cerrado. Ay, ay, Estaba ay. cerrado. Y cuando me regreso al carro, ya no lo encuentro. Y es que es un lugar donde hay, como que tienes, como que, haz de cuenta que es un rectángulo enorme y Ajá. hay varias calles. Yo no sabía dónde dejé el carro. Entonces imagínate, Guau. cargando cajas, Ujú. lloviendo, sin saber dónde estaba el carro, sabiendo Ay, ay. que ya se me hizo tarde, Ujú, que ya no alcancé a entregar los paquetes, que tenía que regresar. Yo lloré y encontré el ujú, carro como una hora después, yo creo. Cuando encuentro el carro, yo dije, ni modo, me van a correr, me van a ujú. correr. Me voy, ya llego a las 8 de la noche a decirles, no pude. Y ya me dijeron, no, tranquilo, es el primer día. Como que me dijeron, eso pasa. Y yo dije, yo tenía tantas ganas de Ujú, trabajar ahí. Yo dije, a ver cómo le hago. Entonces me fui a un Office Max o algo así. ujú.
y hazle cuenta que lo que hice fue enmiqué Ujú, todas las hojas del mapa ujú. donde me tocaban, donde era mi zona. Entonces al siguiente Mm. día llegué muy temprano y y agarré unos plumones de esos que se borran, ¿no? Esos que no son permanentes. Ajá, Y llegué súper temprano, agarré mis paquetes y empecé a numerarlos. Número uno, número dos, mm, número tres, número cuatro. organizado. Es así, pero terminé a las 3 de la mañana, o sea, ¿cómo le voy Ajá, a hacer? Entonces, ese fue el método. Y luego se burlaban de mí porque llegaban los demás a agarrar todo, nada más, y me veían a mí haciendo ahí tus haciendo mis puntos. puntos. Y así fue como aprendí. Ya después de unas semanas ya no necesitaba Sí. hacerlo porque ya conocía los lugares o algo, no muy bien. Pero fue la manera que pude. Y de otra Mm, manera, yo dije, ni modo, voy a renunciar, no pude, me di por vencido hasta que dije, tengo que encontrar la manera de cómo hacerlo. Entonces, ujú, aprendí a que si bien tenemos limitaciones, porque ujú. no voy a aprender a ciertas cosas, pero tengo que encontrar la manera de cómo poderlo hacer, ¿no? Oye, eso es bien importante porque a veces yo creo que yo soy un poco así. Ay, no, me hiciste que me acordara de muchas cosas y hasta no. Pero sí hay un momento en el que no encuentras el por dónde y dices: "Es que me tiene que salir aunque le dé 1000 vueltas". Claro. Y y es como un proceso de estructurar esa parte en tu cabeza y poderlo hacer, ¿verdad? Sí, sí, Porque es bien difícil a o veces. encuentras manera de cómo hacerlo, o hoy día es más fácil, bueno, hay cosas que yo no voy a saber hacer, pero traigo a alguien, ¿no? O Bueno, sea, ahorita ya tienes la posibilidad, sí, pero en ese momento era para tu trabajo. sí. Entonces, encontrar eso, pues, a veces, creo que muchas personas a veces desertamos por eso, porque no encontramos el cómo y hoy no lo encuentro, no lo encuentro, ¿no? Y desertamos. Yo creo que eso es una gran parte de la historia, o sea, es, híjole, increíble eso. ¿Cuál fue el primer éxito invisible, ese que nadie vio, pero tú sabes que lo cambió todo? Bueno, sí, fue una parte importante porque también, digamos que ese trabajo eh, fue una bonita etapa, o sea, no me acuerdo cuánto tiempo trabajé antes de que ya empezara a Ujú, trabajar en Orlando y Valuta, pero me acuerdo que esa etapa me gustó, me gustó porque fue un trabajo que me relajó. ujú. Anteriormente trabajé en un lugar de pintando, fue bien difícil para mí, la verdad es que no se me da ese tipo No soy artista. sí, no, fue un poquito difícil. Trabajé en pizza, entregando pizzas. Ujú, También no es digo, no es un mal trabajo, ¿no? Pero no es un trabajo que yo diga, me encantaba. ujú, Sin embargo, ese trabajo, primero, ganaba bien a comparación a otros trabajos que podía ujú. tener. Entonces me dio un poco de tranquilidad en ese aspecto. Y todos los días terminaba trabajando en Laguna Beach. Entonces, terminaba de trabajar Pues, y me iba a caminar al lado de la playa. delicioso. Entonces disfruté esa etapa, ¿no? Entonces, Ujú, sí creo que esa parte fue importante y también fue el brinco para poder salir de ahí e ir a buscar más, ¿no? ujú, Realmente. Entonces fue algo importante. Pero yo creo que también una de las cosas muy padres que me pasaron en el tema de mi emprendimiento y todo eso fue cuando empezamos en el 2008 aproximadamente, teníamos 6 casas de mm, cambio, empezamos a distribuir recargas de celulares. ujú. ¿Okay? Y se volvió muy común que aparte de ir a hacer un envío a una tienda, envíos de dinero a tu país por medio de estas Okey. Ujú, compañías, también puedes hacer recargas. Entonces me convertí en un distribuidor de recargas, ¿ok? En ese ujú, tiempo. Primero, solo las puse nada más en las recargas en mis ujú, negocios, pero dije, bueno, esto es algo que yo puedo distribuir, es algo que yo puedo de alguna manera poderlo ofrecer a otros ujú, negocios y agarrar una comisión. Entonces empecé a buscar formas de cómo yo podía volverme distribuidor de recargas. ujú, Entonces no había en ese tiempo muchas plataformas para poder hacer esas cosas, ¿no? Entonces me encuentro una compañía y me dicen, pero tienes que vender $100,000 al mes en recargas. Imagínate, las recargas son de $20, mm, $50, $10. Me dices, tienes que vender $100,000 en recargas para que no te cobremos la renta del uso del software, ¿ok? Entonces yo dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer para cien vender mil. tanto? Y la renta estaba cara, o Ujú, sea, no era como que una renta muy barata para el uso del software. Entonces yo dije, bueno, pues ni modo. Yo soy muy aventado, ¿eh? Yo soy muy de, pues a ver cómo le hago. Y si no, pues pago una mensualidad hasta que llegue ese volumen y a ver, ¿no? ujú. Bueno, yo me la aventé, también me dijeron como que, ¿cómo firmas un contrato donde te comprometes a vender tanto, no sé qué? Y yo, pues a ver cómo le hago. Y la verdad es que como a los 2 meses ya estamos vendiendo esa cantidad, como $100,000. Entonces Guau. fue un reto importante que Ujú, dije, ¿cómo le voy a hacer? Sin embargo, lo logramos. Había una oportunidad en ese tiempo. Sin embargo, fue un éxito, ujú. pero también fue como que, pero
Yo dije, pues sí, vendemos mucho, pero la comisión no es mucha que digamos. Ujú. Dije, el negocio está en yo ser el de la plataforma, no rentar Ajá. la plataforma. Y ahí fue cuando ya empecé a pensar en más grande, y yo dije, tengo que ver la manera de cómo yo puedo hacerme de mi propia plataforma. Y empiezo a pensar ya mucho más en opciones, Ujú. empiezo a ver, a cotizar, ¿cómo le hago? Ujú. ¿Cuánto me cobran? Era carísimo. Entonces empiezo a hablar a empresas, me cobraron muy caro para construir un desarrollo de Ujú. software. Entonces empiezo a hablar a empresas mexicanas. O sea, dije, bueno, pues en Estados Unidos me sale muy caro, déjame ver Ujú. en México cómo le hago. Entonces empiezo a hablar con muchas personas, que después mis amigos, de algunas personas de las que hablé. Entonces, de hecho, tengo anécdotas que me acuerdo que hablé Ujú. con alguien y me dice, sí, yo te hago una plataforma, te cobro $80,000, fue el más Ujú. barato, pero Ujú. como no tenía $80,000, como Ujú. quiera. O sea, sí era Ujú. pesado para mí, ¿no? Entonces, pero bueno, esta persona con la que hablo, después se convirtió en mi cliente, me explico, cosas Ah. así, ¿no? Y bueno, encontramos la manera no que me hiciera una plataforma, que me rentara una Ujú. plataforma, que me permitió crecer mucho. Y después esta persona creció también a su vez, Ujú. él muchísimo también, que es una de las personas que admiro, ¿no? Que también fue una pieza muy importante para mí, para el tema de la visión. Esta Ujú. persona me presta una plataforma, ¿ok? Con una Ujú. condición que se cumplió, pero él crece muchísimo también, y ya dejé de ser como un cliente importante como para que él me siguiera Ujú. apoyando y haciendo más cosas. Entonces Ah, me veo okey. obligado a yo decir, bueno, ya Me esta toca etapa a mí. me gustó, Ujú. me ayudó muchísimo que él me prestara su Ujú. plataforma, él creció, yo también tengo que crecer. Entonces ahí es donde yo empiezo a crear mi equipo para crear mi plataforma Ujú. propia. Y entonces ya me desligo de él, hago mi plataforma, luego él se convirtió en mi cliente también. Y fue una etapa Tu muy cliente, padre, sí, fíjate. fue una etapa muy Ujú. padre. Y fue de esas veces que yo dije, si me hubieran dicho en algún momento, oye, tú vas a hacer esto, no Ujú. hubiera creído. O sea, nosotros llegamos a hacer muchísimas recargas, o sea, y la verdad es que nosotros llegamos a venderle recargas a las compañías de envíos de dinero, Ujú. ¿me explico? Entonces llegamos a procesar cosas que yo ni hubiera creído, ¿me explico? No, como que no identificabas el potencial que tenías hasta que te fueron pasando todas Sí, las cosas, sí. ¿no? Y fueron varios factores, Ujú. obviamente, ¿no? O sea, la búsqueda que hicimos, muchas cosas, ¿no? En mi, Ujú. en mi equipo nunca he hecho nada solo, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. he tenido, he Sí, tenido mucha siempre gente que hay me ha gente apoyado detrás. siempre, Ajá. siempre. Mi mamá siempre ha estado conmigo, mi Ujú. esposa que no, me ha ayudado muchísimo Ujú. también, Rodolfo, que es mi mano derecha con el tema del desarrollo, que Ujú. desde ese tiempo hasta la fecha seguimos trabajando juntos y hemos hecho cosas muy interesantes. Entonces, toda esa etapa fue muy padre y me ha encantado todo. Ha sido una rueda de la fortuna, eso sí te digo, Sí, pero muy padre. Y ahorita me dedico a temas de tecnología, que te es lo que más me apasiona. apasiona. Y luego los eventos es algo, Como tu hobby. no, es como mi pasión. Lo de los eventos Ah, me okey. encanta porque me permite conocer a Ujú. personas, me permitió conocerte a ti, poder también de alguna manera crear esos espacios en donde las personas que queremos emprender podemos ir y ayudarnos entre nosotros. Claro, hay de todo, o sea, siempre Mm. vas a encontrarte gente que a lo mejor sí y no vas a conectar con todo el mundo. Sí, sí, Hay sí. gente que nomás va a vender a los eventos y Ujú. está bien, de todo se aprende, Ujú. de todo se aprende, pero me ha encantado mucho eso y siempre mi intención con el tema de los eventos es conocer a personas, que se conozcan entre ustedes también, Ujú. que se hagan negocios, que se hagan cosas interesantes, aunque también entendemos que siempre hay de todo en este mundo, ¿no? ¿Sientes que en algún momento, como ser inmigrante, ha frustrado o ha quitado, por ejemplo, esto del HIT o del software? Como que ser inmigrante te ha bloqueado. No, al contrario, ser inmigrante para mí es un privilegio muy grande. Me encanta ser inmigrante. Ujú. Obviamente entiendo que estamos pasando por una situación bien Ujú. complicada para las personas que son inmigrantes y que no han podido todavía arreglar su Ujú. situación. Yo vine de esa manera. Gracias a Dios ya no, ya, Ya no ya estás tengo así. desde hace muchos años que eso se arregló y Ujú. obviamente es ya diferente, ¿no? Ujú. Pero en mi caso, pues, yo no me quejo para nada, ¿no? ¿No? Y sí tenemos que obviamente buscar la manera de hacer las cosas bien, lo mejor que se puede, Ajá. para poder alcanzar a hacer cosas mejores, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que ni eso es una limitante. Yo conozco a muchas personas que no tuvieron la fortuna de arreglar sus Ujú. documentos, ¿no? En el tiempo y han hecho cosas increíbles, ¿eh? O sea, yo me quito el sombrero cuando yo tengo amigos que les va mucho mejor que a mí incluso Ajá. y todavía no arreglan su situación Migratoria. migratoria. Eso tampoco ha sido un obstáculo para muchas personas, pero claro, para otras personas lo es. Y en este caso,
¿Cómo se le enseña a la mente inmigrante a dejar de sentirse ilegal, incluso cuando ya tiene papeles? Yo no, la verdad es que yo no sé, yo no sabía que hay gente que visita ilegal sí, con documentos, no lo sé, no lo Ujú, sé. La primera vez que escucho eso, sin embargo, bueno, posiblemente, digo, pensándolo, ya como lo ujú, dices, ¿no? Sí, posiblemente hay personas que tienen documentos, pero se sienten que no pertenecen, no, ujú. no sé, porque es otro país. Yo creo que tenemos que aprender a soltar ciertas cosas. O sea, yo creo que este país es un país de oportunidades. O sea, si no, no Ujú, estuviéramos aquí. Y hay personas que yo he escuchado, personas que se quejan mucho del país y lo que quieren es ujú, regresarse, pero por algo se fueron. Por algo exacto. se fueron. En todos los países va a haber cosas buenas y malas. Y obviamente en México hay cosas muy padres, pero también Sí, hay cosas muy muy malas, complicadas, sí. muy complicadas. Ujú, Entonces, yo creo que tenemos que soltar lo que no es de nosotros y adaptarnos también. Si estamos aquí ujú. es por algo. Y si nos vamos a quejar, bueno, pues, a ver, pues regrésate. No, pues no es una vez, ¿verdad? Sí. Entonces hay que aprender también pues a adaptarnos. Ahora, hay cosas que no podemos controlar. Ujú, Estamos viviendo una situación muy complicada con la política que estamos viendo en este momento, ¿ok? Y lo es difícil y lo entiendo ujú, y me da mucha pena por toda la gente que está pasando por esta situación, pero pues es algo que no podemos controlar. Necesitamos obviamente hacer las cosas lo mejor posible para tratar de evitar que tengamos una situación. No nos expongamos, pero tampoco podemos vivir con miedo. exacto. Tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, pero tampoco no hay que exponernos de más. Es De repente hay influencers que dicen cosas que de repente yo digo, "Ay", pero cada quien, obviamente, sí. cada quien dice lo que quiera y cada quien escucha lo que quiere. Ujú. Yo creo que obviamente no debemos, uno, de estar escuchando lo amarillista de todo No, el tiempo, porque definitivamente no, no. no nos hace bien, pero tampoco nos vayamos a los extremos. Tampoco es, o sea, yo escuché uno de que, hey, no pasa nada si haces esto, no pasa nada si haces lo otro. Tampoco nos expongamos cuando Ujú, no es necesario. Yo digo, eso es lo ujú. que yo creo. No ponerte limitante en ese aspecto, pero buscar la forma de poder hacer tus cosas Claro. y de manera, digamos, normal, pues, puedes hacer tu vida normal, como tu trabajo Sí, o así. al final del día cada quien es libre de hacer lo que Sí, quiera, obviamente. ajá, Creo yo que sí es importante no exponernos ujú, tanto, ¿ok? Si tenemos que hacer cosas por el trabajo, por la familia, hay que hacer lo que tenemos que hacer, vivir una vida lo más normal posible. sí, Pero, pero creo que hay cosas que podemos como evitar, ¿no? No sé, el viajar, la otra vez viajé ujú, y dije, "Ay, voy a usar mi ID, que no es la real ajá, ID, a ver qué pasa". Y sí me la quitaron, o sea, ujú, se fue alguien más y me dijeron, no, es que no puedo, no, y no me dieron la opción de, yo tenía mi pasaporte ujú, obviamente acá también de este lado, dije, ajá, voy a a dar ver qué pasa. ajá, a ver qué me dicen, Ajá, ¿no? Y no me dijeron, tienes un pasaporte, tienes ajá, me dijeron, no te podemos dejar viajar con esto, mi ID se la llevó alguien más, ajá, y ya después cuando regresó, le dije, bueno, tengo mi pasaporte, con este ajá. sí, y ya me dijo, ok, con este sí, y ya me ¿Y dejaron era pasar. aquí dentro Sí, 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 bueno, de sí, sí, Estados sí, sí, Unidos? sí. Ahora, Ujú, Ahora, en California, o sea, si vas a ujú, viajar, puedes usar tu pasaporte mexicano. O sea, sí lo puedes hacer. No, ujú. no es, o es la Real ID o es tu pasaporte de tu país. Okey, Sin embargo, sí puede existir un riesgo que en el aeropuerto, pues ujú, pueden haber personas de migración todo el tiempo. Entonces, para mí okey. es, ahorita como están las Ajá, cosas, si es un viaje de trabajo, ir bueno, con pues está todo. bien, Ujú, está bien. Pero si es un viaje recreativo, no solo quiero ir a ujú. conocer otro lugar, pues yo creo que, pues vete manejando. O Ajá, sea, seamos cautelosos, yo creo, ajá. es lo que yo creo, para evitar tragedias y Pero, ¿sabes cosas. qué? Me gusta que lo digas de esa manera, porque te digo que yo duré como no sé cuánto tiempo sin salir, la verdad, como casi mes y medio, 2 meses. Y hace un par de días, vi a un familiar y, pues, él no tiene, ¿verdad? Y me dijo: "No, es que yo tengo que trabajar, o sea, tengo que salir, y tengo que esto, y tengo que el otro, y yo he ido a tal lugar y a tal lugar, y he estado muy tranquilo", y así. Dije: "Pues sí es cierto, o sea, prefiero escuchar eso". Prefiero escuchar eso y conectarme con esas personas que estar escuchando todo lo demás. Es más, ni siquiera he visto TikTok ya porque salen puras cosas de esas y te asusta Sí, y no te sientes seguro. Entonces, por eso creo que esa pregunta sí, a mí sí me queda que incluso cuando ya tienes documentos, sí te llegas a sugestionar por tanta mala información. sí, la verdad es que sí me quedó un poco gordo esta información. Y es que ahorita también con el tema de las redes sociales, con el tema de la inteligencia artificial, ya no saben ni qué es cierto y qué no es cierto. Sí, o sea. O sea, hay muchas cosas que se han dicho que son mentiras. Como Ujú. por decir, los residentes que salgan a partir de julio, que no sé qué, que ya no van a poder regresar, eso no es cierto. O sea, ¿me Ya, explico? O sea, ni hay, siquiera mi hay que abogado. estar bien informados y Ajá, ver a quién seguimos y a quién no ajá, seguimos. Yo he dejado de seguir a dos que tres y ya me sí. di cuenta que son bien amarillistas y digo, no, ¿para qué? O sea, nomás se Ujú, estresan un poco, ¿no? Pero, pues sí, o sea,
que ser conscientes y cuestionarnos Ujú. lo que estamos escuchando y Y de quién lo estamos compartiendo. escuchando. Ujú. Correcto. O sea, yo, las personas que tienen documentos, yo creo que son las que más deben de salir Ujú. realmente. E incluso si quieren participar en protestas, siempre y cuando sean súper pacíficas, Ujú. son personas que podemos. Sí. Porque las personas que no tienen documentos, ¿para qué se exponen? Ujú. Entonces, yo creo que el hecho de, oye, tener documentos y tener miedo de salir, o sea, no puede, eso yo creo que Es es incoherente, ¿no? parte de lo que estamos escuchando de Ujú. más, que me Ujú. explico pues, que no nos hace bien, en mi opinión. Te voy a hacer unas preguntas que son un poquito sobre todo los recursos que tenemos en Estados Unidos, porque yo he visto y he logrado encontrar recursos que yo no me imaginé que existían. Y te voy a platicar uno que todavía no lo conozco bien y estoy indagando de él. Es de una persona comentó en una clase que tengo que falleció su esposo y entonces le ayudaron tanto con el tema psicológico como en el modo económico. Entonces, si tú conoces alguno y me lo puedes recomendar, pues también para agregarlo aquí. Pero ahorita la pregunta va a esto. En este país que tiene recursos tan increíbles, porque tenemos más recursos que a lo mejor incluso en nuestro país, ¿no? Eh, que también tenemos mucho miedo y mucha desinformación. ¿Cómo navegas tú con este contraste? Porque a veces los recursos sí los tenemos, pero no podemos, pues por los miedos no los pedimos. O sea, había una pregunta que me gustaba mucho que dice que si por ser inmigrante te da miedo pedir información. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Conoces a personas que utilicen los recursos siendo inmigrantes? ¿Conoces algún recurso? ¿Tú has utilizado algún recurso de todo lo que tenemos en Estados Unidos? Fíjate que sí, pero por decir, yo definitivamente sí creo que tenemos muchísimos recursos que a veces ni sabemos, tenemos que indagar un poco más de las cosas que hay, pero sé que cámaras de comercio ofrecen muchos talleres gratuitos y algunos que no son Ujú. gratuitos, pero son Ujú. Muy muy buenos. Ujú. económicos para emprendedores, para conocer, y hay recursos para todos. Yo hoy digo, tengo la dicha de tener Ujú. una hija con síndrome de Down, Ujú. Samantha, tiene 16 años, es nuestra princesa, y por decir, hay muchos recursos para ellas, el centro regional, en donde nos han ayudado muchísimo a proporcionarnos clases, a donde ella va desde chiquita, Ujú. ha tenido terapias que han sido Ujú. por este recurso. Y Ujú. te lo menciono porque es algo que Tú nosotros hemos viste. vivido, Ujú. básicamente, ¿no? Y mi esposa es la que se ha Ujú. encargado de todo ese rollo, ¿no? Entonces, sí hay muchos recursos para muchísimas cosas que tenemos que nada más indagar y saber por dónde Ujú. hacerlo. No, yo creo que tenemos obviamente una herramienta muy poderosa que es el Internet, donde podemos ver qué es lo que hay, depende de lo que necesitemos, pero sin embargo sí creo que tenemos que aprovecharlos, pero no abusar obviamente también Ujú. de los recursos. Grave conozco gente que luego abusa, abusa de Sí. recursos y que no los necesita y hasta miente para poder calificarlos, pero creo que todos aquellos recursos que nos proporcionan de entrenamiento o de programas para poder ayudarnos a superarnos, pues hay que aprovecharlos también. Hoy día, pues yo tengo la oportunidad, pues con los empresarios, con el círculo que estoy, de buscar más círculos donde son de paga, no son Ujú. tanto de gobierno, pero pues obviamente a veces situaciones en donde dices, bueno, no tengo ahorita a lo mejor para pagar este recurso, ese taller o algo, pero hay muchos, acerquémonos a las cámaras de comercio. Ujú. A mí me gusta mucho también porque luego también haces networking, ¿no? Ir a eventos también Ujú. son recursos que vamos a aprender mucho y no importa cualquier tipo de evento, ¿eh? O sea, hay Ujú. eventos en los que a lo mejor anteriormente yo decía, este evento no me gusta porque nomás te quieren vender algo, pero sin embargo, si tú vas con la mente correcta, con la mente de conectar con personas y de sacar lo mejor, en cualquier evento puedes encontrar cosas buenas. O sea, ahí no estás obligado a comprar nada, No. obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, pero sí, hay eventos a lo mejor en donde de repente me han invitado en el pasado, Ujú. donde de repente me han invitado, que un evento, que no sé qué, que vamos a hablar de esto y resultó que es un multinivel que lo que quieren es Sí. reclutarte. Pero a pesar, hasta en esos eventos puedes encontrar gente interesante y siempre salen cosas padres. No es que te vas a ir a un evento y te vas a meter a todos los multiniveles que hay, ¿no? Sin Ujú. embargo, en todos los lugares podemos aprender, ¿no? ¿Crees que hay desinformación intencional sobre los beneficios que existen para personas inmigrantes? Creo que sí, el mayorismo. O sea, hay personas, influencers que se dedican a dar información errónea solamente porque lamentablemente causa morbo y tienen más seguidores. Y yo he escuchado a gente que manipula la información para crecer en seguidores y monetizar con redes sociales. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos, a quién seguimos y me explico, Ujú. eso es muy importante. Sí hay personas que se aprovechan de eso, por eso yo creo que es bien importante el entender muy bien.
cómo funciona el tema de las redes sociales Ujú, y tener cuidado a quién seguimos. Y también, los algoritmos no nos engañan, ¿eh? O sea, si tú de repente, y es un tema, y a mí también me ujú, afecta, si a ti te llama mucho la atención ujú, un tipo de contenido, o sea, ujú, amarillista, posiblemente, entonces escuchas algo que a lo mejor ni es cierto, ujú, pero suena muy dramático y suena y muy, te ¿no? lo crees. Y lo escuchas y lo vuelves a escuchar, te va a salir puro contenido de eso o más contenido de eso. Entonces, nos están llenando el algoritmo es lo que quiere ver esta persona. Y Entonces, nos eso te están manda. llenando de información errónea, ¿ok? Que no es buena y que no nos ayuda más que nos perjudica. Entonces, es importante el, pues, un tip. Sí, a ver. Métete a tu Instagram, a tu Ujú, TikTok y lo que no quieres, bórralo, quítalo, deja de seguirlo lo bloqueo. y empieza a enfocarte en las cosas que sí quieres. Ujú, Entonces, los algoritmos van a empezar a cambiar y te va a empezar a salir la información que quieres escuchar, sí, que realmente quieres escuchar. Y obviamente, pues no estemos tanto tiempo en redes sociales, sí, al menos que sea para generar contenido. para generar Tenemos que contenido. escoger, o somos Ujú, consumidores o somos creadores de contenido. Entonces uno escoge. ajá, ¿Quieres ser el producto o quieres tú, me explico, ujú, ser una creadora de contenido, obviamente, que sea positivo y sí, tener sí, cuidado sí. con que la información que demos, pues es una Sea información la, que nos la ayude y no que ideal. perjudique. Que sea real, ¿no? Sobre Correcto. todo. La parte principal de este podcast, pues es eso, dar información real, traer a los especialistas en ese tema. Por ejemplo, ahorita que me dijiste de la Cámara de Comercio, pues yo no sabía que había cursos y eso. Y a mí me encanta, tú sabes, me encanta todo eso. Entonces, está muy interesante también para conectar con esas personas y poder traer una aquí, ofrecer para todas las personas que nos gusta emprender o hacer cosas diferentes y que nos gusta, sobre todo, meternos a eso de, porque como quieres estudiar, ¿no? Como quieres estudiar y es conocer nuevas herramientas. Y para todos esos que nos gusta todo eso, pues sería fabuloso tener esos contactos y poderlos ofrecer a las personas, porque de verdad a veces desconocemos tanto. Yo pienso que a veces no hacemos las cosas solo por falta de interés, sino porque no creemos que hay un recurso para eso que nosotros necesitamos. Claro. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre depender de un sistema y aprovechar los recursos para construir? A ver otra vez. Déjame ¿Cuál es la, analizarlo. sí, ¿cuál es la diferencia entre depender de un sistema Ujú. y aprovechar los recursos para construir? Es que yo creo que el depender de algo te hace como, no sé, estar en tu zona de confort y decir, Mm, pues no es mi rollo, ¿no? Yo pienso que hay que responsabilizarnos de las cosas y realmente darle acción a las cosas, ¿no? Es básicamente, ujú, yo creo que es eso, ¿no? El darle acción a las cosas y no esperar a que sea perfecto, porque siempre va a haber, siempre algo se puede mejorar. Por ujú, más padre que te quede algo, pues si eres muy siempre. perfeccionista y dices, no, Ujú, pues que quede mejor y que mejor. Nunca va a haber algo de que ya no hay nada que se pueda hacer. ujú, Creo que siempre hay una mejora, ¿no? Entonces creo que tenemos que accionar realmente y, ujú. y no esperar a que quede perfecto. Ok, no esperar a que. Eso es muy importante, sobre todo para mí. ¿Has ayudado a alguien a encontrar recursos aunque tú ya no los necesites o no los hayas necesitado? Siempre que tengo una oportunidad con el tema de los Ujú, eventos o algo, esa es la idea, ¿no? De poder ayudarlos ujú, a conectarlos con otras personas, ¿no? Yo sí soy satisfecho de por decir, de los eventos que hemos hecho, tanto de HIT como otros ujú, eventos que hemos hecho para la industria de los seguros, ujú, el conectar a conocidos, con otros conocidos ujú, y saber que ahorita han hecho amistad, han hecho negocio, se han ayudado. ujú, Entonces, de alguna manera sí, o sea, yo soy una persona muy abierta y ujú. la verdad es que me gusta ayudar a la gente, me gusta, es una satisfacción grande para Eso mí se te el agradece. hecho, el hecho de sentirme útil, ¿no? El Ujú, hecho por decir que tú me hayas invitado a tu podcast me entusiasma mucho y si puedo aportar ujú. un granito de arena es algo que me gusta mucho hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, sí, creo que cada vez que he tenido oportunidad, lo he hecho. Ujú. En algunas ocasiones, obviamente, me han Mm, preguntado ujú. cosas que, oye, ¿conoces a alguien que esto, que lo otro? Pues No no, pues te la puedo verdad no. ayudar. Pero siempre trato Ujú. cuando tengo la posibilidad, siempre trato poder ayudar a alguien más. ¿Hay un inmigrante que te hayas inspirado para, pues, para hacer lo que haces? ¿O solamente como, por ejemplo, la empresa en la que estabas? O si hay una persona que dice, no inventes, o Sí, sea. hay muchas personas que me han inspirado, muchas personas en mi vida que me han inspirado, algunos inmigrantes, algunos que son de aquí, digamos, o algunas personas que incluso ni siquiera viven en Estados Unidos, pero hay muchas personas a las que sigo y que me han inspirado. A, la mayoría de los speakers que he llevado a mis eventos son personas que les he aprendido Ujú, muchas cosas, ¿no? Y por eso los he invitado, porque digo, si
si he aprendido de ellos, pues también pueden otras personas aprender de ellos también. Así que muchas personas, Mm, muchas personas. muchas personas. Sabemos que tienes varios negocios. ¿Qué impacto quisieras dejar en los inmigrantes que algún día te escuchen? Pues básicamente el tema de lo importante, tú sabes que soy amante del emprendimiento, ¿no? Ujú. Y yo creo que es importante que todas las personas adoptemos el tema de la tecnología. O sea, la Es tecnología es esencial. algo que no podemos evitar, ahí está, y hay personas que podrán decir, no, es que la tecnología, que no sé qué, Ujú, que queremos ser algo más, digamos, algo más humano. A mí, no, ujú, a mí, créeme que, por decir, cuando voy a la Walmart, a algún lugar o algo, yo prefiero que una persona me atienda, pero mm, cada vez vemos más que, pues, las uno se tiene que máquinas. atender Ujú. mucho y es algo que no podemos evitar. Entonces Ya estamos aquí. sí, necesitamos también aprender y en nuestros negocios, pues implementar Ujú, procesos tecnológicos que nos van a ayudar a hacerlo. Si no, y si estamos con la mentalidad de que no, es que yo más persona a persona y todo, pues nos vamos a quedar atrás. No estoy diciendo que eliminemos el, o sea, ujú, para mí lo más importante es digamos, esa conexión humana. ujú, Sin embargo, hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que no nos vamos a acordar si no usamos ciertas herramientas ujú, para poder dar seguimiento. Entonces, por decir, el uso de un CRM para nuestros negocios es indispensable. ujú, Si tú tienes clientes, que todos me imagino que tenemos clientes, todos los ujú, vendedores vivimos de las ventas, ujú. necesitamos poder digitalizar nuestras bases de datos, entender que nuestra base de datos, lo más importante Ujú. que tenemos, o una de las cosas más importantes, lo más importante es el equipo. Antes Sí, decía yo, no, el equipo no es tan importante. Sí es importante el sí. equipo, súper importante. Ujú, El equipo también, de alguna manera, si alguna persona se va, la tienes que reemplazar. ujú. El equipo es lo más importante, pero hay personas que entran y salen. Okey. La base de datos es súper indispensable. Y la base de Ujú. datos, pues no es como que la reemplazas. Eso sí, me explico, Sí, sí, es sí. un recurso importante Necesario. que necesario que tenemos que aprender también a poder, de alguna manera, poder digitalizar y Ujú. poder tomar decisiones más inteligentes, poder llevar el Ujú. control de nuestros clientes, poder hacer campañas, utilizar inteligencia Digamos que ya artificial es para el parte control. totalmente esencial. Es esencial, es súper esencial. Y hay personas que de Sí, sí. repente tienen sus bases de datos, tienen sus clientes y los tienen archivados, los tienen en Excel, pero eso no te permite poder hacer cosas que la inteligencia artificial te permite, que Ujú, la tecnología te permite, y nos vamos a quedar atrás si no lo hacemos, si no lo adoptamos. Entonces, es esa parte. Que no nos dé miedo ujú. ese cambio que ya está, Siempre es. obviamente así. Mi Ujú, negocio de las recargas, que te dije que fue muy interesante, todavía lo tengo, pero ya no es el negocio que fue anteriormente. Hay negocios que incluso cambian. ujú, Mi negocio ha cambiado mucho. Al principio eran casas de cambio, yo no ujú, tengo casas de cambio. Lo de Multicom, que fue la recarga, ujú, que fue mi primer negocio realmente grande, todavía lo tengo, pero ya no es el negocio que era antes. Ya ujú, transicionamos al tema de la tecnología. Yo hoy día estoy en el tema de la tecnología ujú, y eso es lo que yo quiero, ayudarle a los emprendedores a utilizar estas herramientas, tener una herramienta muy eficaz, que tengas todo en uno, ujú, ¿ok? Realmente o sea, que tengas un software donde tenga inteligencia artificial, puedas tener contacto con tus clientes, contacto con tu equipo de ujú. trabajo, que tengan muchas funciones básicamente para que no tengas que estar como buscando muchas Y herramientas eso sirve para alternas cualquier tipo de negocio. para cualquier tipo de negocio. Ahorita en este momento nosotros estamos más enfocados, porque así fue que Ujú, desarrollamos el software para agencias de seguros. ujú, Sin embargo, ahorita estamos transicionando a ujú. hacerlo como más Para abierto, ujú, como oye, tú vendes cualquier producto ujú, y necesitas un CRM para administrar ajá, tus ventas, para poder realmente, si quieres crecer, ¿eh? ujú, Pues si no, pues si quieres ujú. nomás uno que otro cliente, pues a lo mejor dices, no, no Ajá, quiero eso, pero te vas a quedar atrás, sí, no la vas a que hacer, ¿no? sí, está bien, más dirigido. ¿Qué le dirías a esa mujer hispana que limpia casas en silencio, al joven latino que se siente invisible en un sistema que no fue hecho para él, y al niño inmigrante que apenas entiende inglés, pero ya carga el sueño americano de sus padres? Que pueden hacer lo que quieran realmente, que las limitaciones las tenemos en la cabeza. Hay muchas personas que yo conozco que han hecho un imperio de limpiar casas. Obviamente, si tú limpias casas, Ujú. que es un trabajo muy honrado, muy Sí, padre, pues va a ser muy difícil que te vuelvas millonaria con tú ujú, físicamente limpiando casas. Pero si conoces el negocio y puedes crear un negocio de ujú, eso, contratar a personas, hacer algo muy grande, o sea, no, puede hacer muchísimas cosas. O sea, todos los trabajos son dignos y yo he conocido personas que dicen, oye, a mí me apasiona lo que hago, a mí me apasiona limpiar casas, ujú, está perfecto, contrata más personas, haz algo, crece, bueno, y si ujú. es lo que quieres, ¿no? Si es porque a lo Sí, mejor eso sí. yo no más quiero hacer, pero básicamente las limitaciones no las ponemos nosotros mismos, ¿ok? Si limpiar casas es lo que te apasiona, pues Ujú, ahí está bien, dale, hazlo con orgullo y hazlo bien y cobra bien, porque ujú. es un trabajo obviamente muy pesado, Sí, pero que entendamos que no importa el idioma que hable, o sea, no importa que esas no sea la barreras, limitante. podemos hacer muchísimas cosas. Ahora, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo sin documentos o algo, la verdad es que
yo no sabía que podía hacer muchas cosas. No, y no lo hice hasta que ya tuve los documentos. Ujú, Sin embargo, es más fácil crear una empresa sin documentos ujú, que ir a trabajar un buen trabajo. Cualquier mm, persona puede tener una empresa, ujú, contratar incluso más personas con una LLC y tener a lo mejor no tienes seguro social, pues sí tienes un número que representa tu empresa para los taxes. ujú. Entonces realmente no hay pretexto para no hacer las cosas. Podemos hacer muchísimas cosas, solamente necesitamos estar en los entornos correctos. Es bien difícil Informados. estar con personas, o estar todo el tiempo con personas que en vez de ayudarte a que alcances tus sueños, te están quitando el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos, entonces necesitamos emplearlo en cosas interesantes que nos Ujú. ayude a crecer y obviamente también tenemos que ayudar a crecer a las personas que están con nosotros. Es un ganar, Y ganar, hay ¿no? momentos en donde quizás no estés para ayudar a nadie más, estás en una situación muy difícil, bueno, Ujú, pues te acercas a personas que te puedan ayudar y obviamente le regresas el favor también ujú, cuando tú también puedas estar en ujú, esa posición, pero el entorno es súper importante, no importa si estás consciente o no, todos pertenecemos o somos parte de ujú. diferentes ecosistemas. Entonces, y un ecosistema puede ser lo que sea, ¿no? Tu Ujú. iglesia, tus vecinas, tus En la amigos, tus escuela. amistades. Entonces, tenemos que pensar si el ecosistema donde estamos nos está ayudando o nos está Bien. estancando. Muy bien. Si el mundo te escuchara solo una vez, sin filtros, sin traducción, ¿qué le dirías? Yo creo que nunca nos cansemos de perseguir nuestros sueños Ujú, y tener cuidado con las cosas que hacemos y decimos. Una de la herramienta más poderosa que podemos tener es nuestra lengua, ¿no? Lo que decimos. Y a veces no medimos las consecuencias de las cosas que decimos. ujú, Hay veces que puede ser muy inocente a lo mejor el decir algo que pienso, pero no sé cómo te va a perjudicar a ti. ujú. Entonces, tengamos cuidado que lo que decimos y lo que vamos a decir realmente ayuda a alguien o va a perjudicar. Y si va a perjudicar, mejor no lo digamos. Nada más ser conscientes con eso. Nada de crítica constructiva, no, no me digas. Bueno, si tú eres mi amiga y te Ujú. quiero hacer, y tú me preguntas y yo Es tengo algo que te diferente. puede ayudar diferente, pero yo creo que tenemos que aprender a no juzgarnos. Ujú, Yo creo que solamente Dios debe juzgar y de alguna manera también tratar de ayudarnos. Si estamos con alguien que tenemos que estar en la misma sintonía. Si ujú, no, pues te alejas y punto, pero no ujú. tiene caso de estar como que criticando y estar, me explico, Sí, sí. eso nada más, Ujú, ¿no? Entonces, pero básicamente el hecho de buscar la felicidad, ¿no? Es algo muy importante, de estar obviamente siempre consiguiendo nuevos retos ujú. ¿no? Y alcanzar Eso, diferentes nuevos éxitos. retos, pero cumplirlos, ¿verdad? Con Sí. las acciones. Sí, tienes razón. Y ya la última pregunta es, ¿qué significa para ti conexiones poderosas? Conexiones poderosas es algo súper importante. Sí, yo creo que un amigo me decía siempre es mejor tener amigos que dinero. El dinero, ahí viene el dinero, claro que sirve muchísimo el Sí, dinero, sí, sí. pero es mucho más importante tener conexiones poderosas. Si estás en una situación difícil, pero estás bien conectado, tienes buenos amigos, puedes salir Ujú, de eso y puedes tener mucho dinero y no tienes esas personas a tu lado que te ayuden, te puedes perder también. ujú. Entonces, básicamente el tener esas conexiones poderosas, creo que es lo más importante y sobre todo tener esa conexión contigo mismo, porque a veces nos perdemos y es importante encontrarnos. Pues, de verdad, ese evento para mí fue un parteaguas de muchas cosas, y creo que me ayudó nuevamente a conectarme conmigo en muchas cosas que yo recuerdo que hacía y dejé de hacer, y no sé, siento que hizo como una revolución. Yo te pediría que no lo dejes de hacer, porque de verdad no sabes cómo me cambiaste la vida a mí, y seguramente a muchas personas le cambiaste la vida con ese evento. Ay, no lo dejes de hacer. No, no, no. Te decía que este 2025 no, Ujú, no, no pienso hacer un evento de HIIT. ujú, Sí voy a hacer otro evento diferente, ujú, un poquito diferente. Va a ser un nicho un poquito más específico de ujú, agencia de seguros, preparador de impuestos, porque queremos que este evento sea para estos usuarios que ujú. tengo de mi empresa. Sin embargo, para el 2026 sí pensamos hacer un evento de HIIT también. Todavía no Ujú. sé cuáles van a ser los speakers, pero en eso estamos trabajando. Porque me toma un buen rato escoger, Sí. ¿no? el preparar todo el evento, Ujú. ¿no? Pero sí, ya tengo buenas ideas para el próximo evento. Muy bien. Carlos, pues muchas gracias por compartir tu historia, tu sabiduría y tu corazón, porque nos abriste mucho, pues muchas cosas. Me siento muy afortunada de que me hayas acompañado y que seas mi primer invitado, de verdad. Tú me dijiste hace rato que si yo era el segundo o algo así, y porque a veces se cambian los tiempos, ¿no? Pero no, yo la verdad es que tuve la paciencia porque yo quería que tú fueras. Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar y bueno, por ejemplo, cosas les puedes ofrecer.
Claro que sí, pues muchísimas gracias, la verdad me encantó ser tu primer invitado, es un honor para mí. Y bueno, en redes sociales estoy como Carlos Humphrey, Carlos Humphrey, y pueden seguirme ahí tanto en TikTok como en Instagram. Ujú. Facebook casi no lo uso, la verdad, soy mucho más de YouTube. Instagram, pero también tengo una cuenta de Ujú. Facebook. Y cualquier cosa que yo les pueda ayudar, de verdad, a veces no me creen, pero yo soy muy abierto. A mí alguien me pregunta Sí. algo y si tengo la oportunidad y lo sé, le trato de darle seguimiento siempre a todos mis contactos y bueno, estoy aquí para servirles. Sí, oye, Muchas también gracias. tienes tu podcast, que lo Ah, sí, escuchan porque la también. verdad está muy interesante. Se llama Conecta con Humphrey. Está en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify. Ujú, Al que yo el que yo estoy más atento ahí es en YouTube, pero ujú. ya tenemos 3 años. Por eso te Sí, decía que tiempo. tiempo, Ujú, tiempo, paciencia. Te deseo lo mejor, sé que te va a ir muy bien. Lo haces con pasión y lo haces también para poder conectar con las personas, que creo que es lo más importante, ¿no? Creo que necesitamos todo el tiempo, todos los días, no sé, pensar, bueno, ¿a quién voy a conocer hoy? Porque mientras más conozcamos a personas interesantes, mejor nos puede ir, nos puede cambiar la vida realmente. ujú. Y no se trata de conectar con todo el mundo, porque no se puede. No. Ujú, Pero de repente encuentras una persona con la que hay química y es importante el darle ese seguimiento. Si ujú. tú en algún momento escuchas un podcast, ves un conferencista, conoces a alguien que te llama la atención, te gusta lo que hace, búscalo, búscalo y a lo mejor no te va a pelar, a lo mejor sí. Y me Sí. explico. Y eso me pasó por así como con Bernardo. Bernardo lo encontré, lo busqué, empecé a platicar y lo traje a Hit. Sí, Y la verdad es que fue una de las personas que la gente le gustó mucho también. no tengo ni A idea. Nayo lo conocían mucho más, obviamente, y Ujú. la mayoría fue por Nayo, pero a muchos también le gustó mucho la conferencia de Bernardo. No, fue fabulosa. Ok. Y él dijo, me voy a tardar más, pero Sí. Entonces, no desaprovechemos esas oportunidades de conectar con las personas que nos nazca. Y claro, de repente nos vamos a encontrar con que pensé que esta persona era super nice y resulta que pero no. Ajá. no era tan nice como pensé. Eso va a pasar también Sí, y es parte lo y normal. no pasa nada, no pasa nada. Es lo normal. Pues te agradezco mucho. Gracias por recordarnos. Este programa es para todos nosotros los inmigrantes, latinos, latinos informados, somos latinos empoderados. Si nosotros tenemos la información correcta, podemos elegir mejor y más adecuado para el momento en el que nos encontramos. Gracias. Nos pueden seguir en redes sociales.